Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ...9 de enero ya tenemos enero ahí casi vendido ya. ¿Qué tal la resaca de estas navidades? Y digo resaca de manera figurada, aunque también habrá alguna literal. Buenos jueves, ya sabéis que los jueves en este podcast lo que hacemos es directamente hablar de esas habilidades que tienen que conseguir los guerrilleros del emprendimiento pues para ser grandes emprendedores. Y una de ellas, una de las más importantes, es saber, aprender, conseguir las herramientas necesarias para ser buenos negociadores. Porque en el mundo del emprendimiento vamos a estar negociando continuamente, pero también en nuestra faceta profesional, personal, siempre la negociación está presente. Y estamos repasando diferentes tipos de negociación, porque, bueno, pues conocer esas diferentes técnicas lo que te va a ayudar es, primero, a interiorizarlas y poder utilizarlas cuando sea conveniente, pero también a entender qué está pasando en una negociación en la que te halles inmerso. Y, bueno, pues sabiendo qué tipo de negociación es la que está utilizando la otra parte, pues también podrás adaptarte o no a ese sistema de negociación. Bueno, nos quedamos el jueves pasado en las características de la negociación por concesiones recíprocas. Estamos en esa negociación de concesiones recíprocas y bueno, pues vamos a ir directamente a hablar de esas características que distinguen a la negociación por concesiones recíprocas. Y es que hablamos de una técnica, primero, que es estructurada, lo que es importante, que busca crear equilibrio entre las partes, porque lo que busca es el intercambio de beneficios, pero también de sacrificios. Bueno, pues esta estrategia se basa en el principio de reciprocidad, lo que permite a las partes avanzar hacia un acuerdo que al final, bueno, pues satisfaga intereses mutuos. Vamos a detallar esas principales características de esta forma de negociación tan interesante y tan útil para nuestras habilidades como guerrilleros del emprendimiento. Primero, está basada en el principio de reciprocidad, algo fundamental. Y es que, bueno, esta negociación se sustenta en ese principio psicológico, social, que utilizamos, por ejemplo, en el neuromarketing, que establece que las personas tienden a devolver gestos o acciones similares a los que reciben. Y eso sucede en nuestro día a día. Y es que cuando uno hace una concesión, se espera que la otra parte, la contraparte, pues ofrezca algo de igual o mayor valor. Por ejemplo, imagínate una empresa que ofrece extender el plazo de pago a un cliente. Bueno, pues puede esperar a cambio un compromiso de aumento en el volumen de compra. Bueno, pues al final son concesiones que ambos pueden hacer para conseguir ambos diferentes beneficios importantes para ellos. Segunda característica muy importante, progresión gradual, y es que las concesiones suelen ser progresivas. Las relaciones son progresivas, comienzan con pequeños ajustes, todo genera confianza y al final pues nos lleva a compromisos más significativos. Este enfoque además es que evita que una parte se sienta forzada a hacer concesiones grandes de inmediato. Son como los preliminares, ¿no? Facilitando así ese proceso natural, colaborativo. Por ejemplo,
En una negociación laboral, la empresa podría inicialmente ofrecer aumentar los salarios menores de la empresa, pero luego, claro, tras recibir concesiones por parte del sindicato, pues puede proponer beneficios adicionales, como por ejemplo días libres. Es decir, esto tiene que ir poquito a poco, vamos calentando el agua y vamos llegando a acuerdos. Tercera característica importante, generación de confianza mutua. Y es que cuando realizamos estas concesiones recíprocas, las partes al final demuestran esa disposición a colaborar, a alcanzar acuerdos, y todo eso pues aumenta y genera confianza mutua. Bueno, pues en este ambiente de cooperación, vamos a llamarlo así, se reduce la tensión y se facilita una comunicación abierta y una comunicación constructiva, que a veces es necesario. Por ejemplo, en una negociación diplomática un país puede levantar ciertas sanciones como muestra de buena fe, esperando que la contraparte pues ceda en temas relacionados con comercio, con seguridad, bueno, pues con lo que sea interesante para esa parte. Cuarta característica, también muy importante, fomenta un enfoque colaborativo. Y es que, bueno, este tipo de negociación es menos agresiva, confrontativa, como podían ser otras, ya que ambas partes pues están interesadas en intercambiar beneficios. Bueno, pues esto fomenta relaciones más colaborativas, donde las partes al final trabajan juntas para encontrar soluciones que sean mutuamente satisfactorias. Por ejemplo, en una fusión empresarial, pues las compañías pueden acordar conservar elementos clave de la cultura corporativa de ambas entidades. Y bueno, pues eso lo que va a hacer también es garantizar la aceptación del personal. Quinta característica, también importante. Nos vamos a centrar en ese valor percibido. Y es que las concesiones no se miden únicamente en términos absolutos, sino que fundamentalmente en el valor percibido por cada parte. Y lo que yo cedo, para mí igual es poco, pero para el que recibe es mucho. Esto permite intercambiar elementos que son menos valiosos para una parte, pero altamente importantes o significativos para la otra. Por ejemplo, un vendedor podría ofrecer una garantía extendida que tiene un bajo coste para su empresa, para su negocio, pero un alto valor percibido para el cliente. Bueno, pues ¿a cambio de qué? Pues por ejemplo de cerrar una venta mayor. Bueno, pues como veis, no tiene por qué ser un valor real, sino que estamos hablando más bien de un valor percibido. Sexta característica importante. Al final lo que buscamos con esto es solucionar conflictos. Bueno, pues es que este enfoque lo que ayuda es a superar diferencias al ofrecer soluciones que combinan esos compromisos mutuos. En lugar de centrarnos en esas posiciones opuestas, pues las partes exploran áreas de concesión que, bueno, pues puedan satisfacer los intereses claves de las partes en la negociación, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de alquiler comercial, el propietario podría aceptar una reducción temporal en el alquiler. ¿A cambio de qué? Pues, por ejemplo, a cambio de una extensión en el contrato. Más años de contrato, pero empezamos el primer año con una cuota reducida, por supuesto. Séptima característica importante, requiere preparación y análisis, y esto muchas veces se nos olvida, y es que para que esto de las concesiones sea efectivo, ambas partes deben analizar, estudiar, investigar previamente cuáles son las prioridades, cuáles son las limitaciones, así las propias, pero también las de la otra parte, porque estamos hablando del valor percibido. Si nosotros lo que ofrecemos es algo que no tiene valor percibido para la otra parte, pues no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Al final todo esto lo que asegura es que esas concesiones ofrecidas sean estratégicas y no perjudiquen a los objetivos principales de nuestra empresa, negocio o de nuestra parte. Por ejemplo, un negociador que representa a una empresa en un contrato de suministros, pues tiene que identificar qué términos son flexibles. Por ejemplo, podría ser los plazos de entrega y cuáles son inamovibles, como por ejemplo el precio por unidad. Si somos conscientes y somos capaces de ver todas estas cosas, pues podremos llegar a acuerdos. Octava característica, muy importante, tiene una gran potencialidad para el uso estratégico.
Y es que las concesiones las vamos a poder utilizar de manera estratégica para influir en la otra parte y para dirigir la negociación hacia los resultados que podamos desear. Una parte podría ofrecer concesiones aparentes que tienen poco impacto en su posición general, pero que son altamente valoradas por la contraparte. Por ejemplo, vamos a ir ahora con un país. Un país en una negociación podría ceder en la reducción de aranceles para productos secundarios, mientras asegura mayores beneficios en sectores clave, como podría ser en estos momentos, por ejemplo, la tecnología. Bueno, novena característica, también muy importante, que tenemos que trabajar con ella, y es ese riesgo de desequilibrio. Y es que si una de las partes no responde adecuadamente a las concesiones ofrecidas, pues puede generarse un desequilibrio que lleve a frustraciones, a percepciones de injusticia. Por eso, esta característica es importante que la tengamos en cuenta desde el principio. Es fundamental que las concesiones sean percibidas como equitativas. Tú imagínate en una negociación salarial, si la empresa exige un aumento de productividad importante, pero ofrece un aumento salarial ridículo. Bueno, pues los empleados podrían sentirse explotados y, bueno, pues rechazar ese acuerdo. Por eso, muy importante que tengamos esa característica de este tipo de negociación, que nos puede llevar a sensación de desequilibrio. Otra característica, el enfoque en resultados a largo plazo. Y es que cuando promovemos ese intercambio justo y equilibrado, las negociaciones por concesión recíproca, pues buscan fomentar esas relaciones duraderas. Las partes que se sienten satisfechas con el proceso, pues están más dispuestas a colaborar nuevamente en el futuro. Imagínate, un contrato de suministro a largo plazo. Bueno, pues un proveedor puede ofrecer al final precios más bajos a cambio de un compromiso de compra durante más años, asegurando así la estabilidad para ambas partes. Bueno, pues cada uno obtiene lo que estaba buscando en ese momento. También muy importante la flexibilidad y la creatividad de este tipo de negociaciones. Y es que, bueno, me voy mucho. Bueno, estábamos en flexibilidad y creatividad, ¿no? Sí, bueno, el enfoque permite explorar soluciones más creativas, más flexibles, que benefician a ambas partes. Y es que las concesiones no tienen que limitarse a los términos originales de la negociación, sino que pueden incluir nuevas ideas que al final pues aporten valor. Por ejemplo, imagínate en una disputa legal, las partes podrían acordar una solución fuera de los tribunales, como un plan de compensación diferido a plazos, en lugar de, bueno, pues proceder a un juicio que podría ser, ya sabéis cómo son los juicios, prolongados en el tiempo, ¿no? Ahora sí que vamos a parar y ahora seguiremos con más características, ya quedan poquitas, porque nos tenemos que ir con nuestro sponsor. Y hoy vamos a hablar de precisamente una de las características que ya hemos trabajado en este podcast, que tiene que atesorar un guerrillero, en esta sección de los jueves, que es cómo ser un líder. Estuvimos tratando todos los tipos de liderazgo que había y ahora pues lo tenemos negro sobre blanco en un libro que ahora mismo te ofrezco. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guiaburros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guiaburros, aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento.
El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guiaburros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Aprender a ser un líder, Guiaburros, que puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce y que es lo que nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenidos. Bueno, pues dentro de borjapascual.org encontrarás este libro, como te digo, 9,95 euros, pero también encontrarás este que acaba de salir hace unas semanas, que es esa gestión laboral dentro de nuestro apartado de aprendimiento, de aprender a emprender, que nos habla de todas esas cosas que tenemos que saber como pymes y autónomos para llevar una gestión laboral eficiente. Que bueno, con lo que viene en este 2025 es de lo más necesario. Bueno, pues entra en borjapascual.org, verás que están estos libros, por supuesto, pero hay muchos más en los diferentes ámbitos del aprendimiento, de aprender a emprender, pero también de la formación de esa motivación, de las técnicas de marketing. Hace muy poquito, que lo tenemos por ahí arriba, sacamos un libro doble de ese arsenal digital que tienen que tener los emprendedores. Bueno, pues si te llevas 2 libros no vas a pagar gastos de envío. Si te llevas 3 no pagas gastos de envío y te regalamos un cuarto libro. Si te llevas 4 libros te regalamos un curso, tampoco pagas gastos de envío. Valorado el curso en 69 euros. Así que ya sabes, aprende a ser un líder, fundamental atesorar estos conocimientos dentro, que se sale ahí, espérate, ahí, aprender a ser un líder. Y también te ofrezco este que acaba de salir hace una semanita, gestión laboral. Y seguimos con esas características de este tipo de negociación, que ya nos hemos ido mucho tiempo, y vamos a hablar de la influencia del tiempo en las concesiones, muy importante. Y es que, a ver, el tiempo juega un papel crucial en este tipo de negociaciones. A medida que se acerca una fecha límite, bueno, pues las partes pueden sentirse más inclinadas a realizar concesiones significativas para finalmente cerrar el acuerdo. Esto lo sabemos todos en las negociaciones. Cuanto más se acerca la fecha, pues... por ejemplo, en negociaciones políticas, las partes pueden intensificar sus concesiones en los últimos días antes de una cumbre internacional, por ejemplo, para asegurar un acuerdo y poder mostrarlo públicamente, por ejemplo. Así que, como podéis ver, estas negociaciones por concesiones recíprocas son una técnica muy equilibrada que se caracteriza por un enfoque en ese intercambio justo, muy importante, si no, no perdurarán en el tiempo. Se basan también en la colaboración, en la construcción de la confianza mutua, muy importante, nos puede llevar a nuevas negociaciones. Y es que al ofrecer y recibir concesiones estratégicas, las partes pues, pueden resolver conflictos, pueden alcanzar acuerdos sostenibles, muy importante, y establecer relaciones duraderas. Sin embargo, bueno, pues para que esta estrategia sea efectiva es crucial preparar cada concesión de manera cuidadosa, porque tenemos que ser capaces de garantizar un equilibrio, aunque sea un equilibrio percibido, y mantener una comunicación clara y respetuosa durante todo el proceso. Es un sistema de negociación muy, muy interesante, pero que también tenemos que saber utilizar de manera correcta. Y una de las cosas más importantes es que seamos capaces de preparar estas negociaciones, no solo para detectar, como te decía antes, lo que nosotros podemos ceder, sino también para entender qué valor percibido tiene lo que nosotros le podemos ofrecer a la otra parte. Y si ese valor percibido está equilibrado con eso que nosotros queremos conseguir, o el valor percibido que tenemos de lo que queremos conseguir es una opción para la otra parte, pues finalmente podremos llegar a un acuerdo en este tipo de negociación por concesiones recíprocas. Lo vamos a dejar aquí. La semana que viene hablaremos de las diferentes variantes que hay dentro de la negociación por concesiones recíprocas. Aquí veréis pues casos concretos de uso, variaciones, que al final nos sirven también pues para aterrizar este tipo de negociación
en lugares determinados de nuestro día a día, de nuestra vida diaria, de nuestras negociaciones empresariales. Y bueno, pues a partir de tener esas diferentes variantes, pues podremos aplicar esta técnica de negociación por concesiones recíprocas de una manera más eficiente. Eso lo haremos la semana que viene, porque, bueno, ya os digo, nosotros aquí somos bastante estrictos con el tema del tiempo, unos 20 minutitos, y si nos metemos ya en las diferentes variantes de la negociación, pues nos vamos a ir mucho de tiempo. Así que te invito a mañana. Mañana tenemos aprendimiento, estamos con ese plan de negocio, creando ese plan de negocio. Por cierto, este de gestión laboral para pymes y autónomos es también de la parte de aprendimiento, pero bueno, esto lo trataremos más adelante en el podcast, cómo tenemos que aprender a llevar esa gestión laboral que, como te decía antes, pues en este 2025 va a ser fundamental porque tenemos un incremento tremendo en los costes, en todo lo que supone la parte laboral para una pyme y para un autónomo. Así que, sin más, te convido mañana a ese aprendimiento, a ese plan de empresa. Y bueno, como ya has dicho que sí, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.